decir, con esto no necesita mucho esfuerzo, no necesitan encontrar un canal, por lo tanto van a alcanzar las células diana con mayor facilidad. Así, ¿no es cierto? Como podemos ver ahí en el GIF, difusión simple, no necesita poro, pasa sobre la membrana, entre la membrana lipídica. También sustancias hidrosolubles de bajo peso molecular, como la urea, el alcohol, el agua, entran a la célula a través de los poros de la membrana plasmática. Moléculas de elevado peso molecular, que sean ionizadas e hidrosolubles, van a atravesar también por proteínas, que son transportadoras. Estas algunas requieren gasto energético. Entonces, las que tienen menor problemas para atravesar son los fármacos grasosos. Después, los que tienen bajo peso molecular, pero algunos de ellos son polares. Otros, los de mayor peso molecular, necesitan gasto de energía. Y algunos fármacos no necesitan ingresar a la célula para ejercer su acción farmacológica o producir su efecto, porque se unen a sus receptores que van a estar incrustados sobre la membrana plasmática, y eso lo habíamos visto, ¿no es cierto? Habíamos visto las diferentes familias de receptores que van a estar como antenitas en la membrana plasmática esperando que venga su ligando, ¿no? Entonces, aquí nuevamente tenemos la absorción de un medicamento que puede ser por vía oral, ¿ya? Recuerden que después el medicamento es distribuido, después es metabolizado en el hígado, es transformado en una molécula más sencilla para poder ser eliminado finalmente. Y la eliminación no solamente se da vía renal, también se da por el intestino grueso, pulmones en la respiración, ¿no es cierto? Lágrimas, sudor, pero el principal es el riñón. Esto es lo que no habíamos visto con ustedes. Yo considero que, un momento por favor. Yo considero, les decía, que esto es importante que ustedes pues lo sepan y lo tengan también en cuenta, porque es un factor que va a ser parte de la acción rápida de un medicamento. Entonces la liberación no es nada menos que descubrir el principio activo, dejarlo al descubierto, y que este principio activo pueda tener contacto, ¿no es cierto?, con la membrana, o mejor dicho, con el intestino o con la mucosa gástrica, ¿ya? Es la separación del principio activo de los excipientes. Recuerden que los medicamentos, al menos aquí estamos hablando de los orales, esos medicamentos son un comprimido, es una pastilla, ¿no? Y por lo general el principio activo viene en muy poca cantidad, miligramos. Y todo lo demás que es, entonces lo que vemos, lo que percibimos, lo que vemos como una pastillota grande. Por lo general es el excipiente. Y otros conservantes en que vienen en muy poca proporción. Pero son excipientes como el almidón y otros tipos de envases incluso, ¿no? Excipientes. Entonces, es la separación del principio activo en fases. Entonces, vamos a ver que la liberación cumple diferentes fases. Fíjense ustedes, aquí tenemos un ejemplo bien gráfico, creo que se nota bien, lo pueden entender. La forma farmacéutica, que viene a ser un comprimido, ¿no es cierto? El paciente lo va a tomar, ingresa a su organismo y este va a estar en contacto con los jugos gástricos, ¿no es cierto? En contacto con los jugos gástricos va a empezar a disgregarse. Es la primera fase, la disgregación desde la forma farmacéutica a gránulos. Es decir, que la pastilla se va a partir en varios pedacitos. ¿Ya? Esa es la disgregación.
Después, estos gránulos van a seguir en contacto y también en movimiento, porque el estómago, el saco gástrico que tenemos, pues está en contracción cuando hay alimentos o cuando hay algo, ¿no es cierto? Cuando está en fase digestiva. Entonces, estos gránulos van a estar en movimiento y en contacto con diferentes disolventes. Y los disolventes van a ser los jugos, los jugos, los ácidos del estómago. Entonces va a seguir liberándose el principio activo. ¿Por qué? Porque pasa por la segunda etapa, que es la disolución. Estos gránulos van a hacerse mucho más pequeñitos, se van a seguir partiendo y lo vamos a encontrar como partículas finas. Todas estas partículas finas siguen en contacto con el jugo gástrico y finalmente pues todo el principio activo es liberado por completo, ¿ya? Y después viene la difusión del medicamento, que ya una vez que ya se ha disuelto, lo único que falta es que empiece a tener contacto con la mucosa gástrica o con los enterocitos del intestino delgado. ¿Ya? Recuerden ustedes que una vez que el principio activo se ha liberado, va a tener contacto con las vellosidades del intestino delgado. Si, por ejemplo, nosotros acá hacemos un zoom, ya a una parte de las vellosidades del intestino, vamos a encontrar una fila entera de enterocitos. Estos enterocitos, cada uno de ellos son células, ¿no? Células que son bien características, porque por ejemplo estas microvellosidades, tienen como pelitos, son como unas fimbrias que lo que hacen es ayudar a absorber todos los nutrientes, vitaminas, proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Entre ellos también están los medicamentos. Entonces, gracias a esos pelillos, hay mayor superficie en el intestino delgado, que va a tener contacto del medicamento. Pero esto ya es otra fase. La liberación solamente es desde la forma farmacéutica hasta la difusión. ¿Ya? La difusión es una vez el medicamento ya se ha disuelto todo en los jugos, en los fluidos que estén en el estómago, pues ya ahí acaba. ¿Listo? Se dispersa en todo el fluido el principio activo. Ahí acaba esta fase de liberación. Después, cuando el medicamento va a pasar, o bueno, tiene ese contacto, ¿no es cierto?, con las paredes, con los enterocitos lo absorben. Hay muchas maneras de que lo van a absorber. ¿Pasan a dónde? Pasan a circulación sistémica, ¿no es cierto? Al pasar a los capilares, estos capilares van a conducir finalmente hacia la vena porta, ¿no? Pero este proceso tiene su nombre. Ese proceso que está encuadrado es la absorción. Ya el paso del principio activo a través de los enterocitos hacia la circulación. Eso es la absorción. Deben diferenciar la liberación de la absorción. Obviamente hay factores que van a afectar a la velocidad de disolución, y cuando hablamos de disolución estamos hablando de cuando el principio activo ya finalmente toda la pastilla ha sido desmenuzada, ¿no? Y todo el principio activo ha podido ser liberado, ¿ya? Entonces hay varios factores que van a afectar esta velocidad de disolución, entre ellas pues el mismo principio activo. Vamos a ver que es más soluble si, por ejemplo, el principio activo es amorfo, ¿no? Tiene una característica física amorfa. Hay principios activos que son cristalinos, ¿no? También, por ejemplo, dependerá de si es anhidro, tiene mayor solubilidad que los comprimidos que son hidratados. Los metaestables, que tienen diferentes formas, son más solubles que aquellos que son estables. También implica un factor lo que es el tamaño de la partícula, la viscosidad, la temperatura y la agitación. Cuanto más chiquitita sea la partícula,
cuanto más menor sea, mayor va a ser la velocidad de disolución. ¿Y por qué decimos que cuanto más chica esté el tamaño de la pastilla? Porque eso significa que está en proceso ya pasado el proceso de disgregación, se está haciendo partículas más pequeñas, eso significa que el principio activo está siendo liberado. Entonces, cuanto más pequeño sea o más rápido se vuelva pequeño, estamos hablando de que habrá una mayor velocidad de disolución. También la viscosidad es otra característica que va a ayudar que el medicamento tenga mayor velocidad de disolución, ¿ya? Cuanto mayor es la viscosidad, menor es la velocidad de disolución. Hay medicamentos que son bien espesos, bien viscosos. La viscosidad es una característica físico-química que más bien empeora la situación de donde el medicamento debería disolverse a una velocidad rayo, ¿no? Obviamente tendremos que escoger algún medicamento que se absorba más rápido si queremos una acción farmacológica también rápida. Tanto el tamaño de la partícula como la viscosidad son inversamente proporcional, ¿ya? Son factores que son inversamente proporcionales. Por ejemplo, el tamaño de la partícula disminuye, la velocidad aumenta. La viscosidad aumenta, la velocidad de disolución va a disminuir. Pero, por ejemplo, factores como la temperatura y la agitación son directamente proporcional. Aquí hablamos de que la temperatura aumenta, entonces la velocidad de disolución también va a aumentar, ¿ya? Cuanto mayor sea la temperatura, entonces mucho más fácil es que el comprimido se disuelva. Vamos a poner un ejemplo. Cuando nos acercamos a 0 grados, ¿ustedes creen que el agua, por ejemplo, es más líquida o menos líquida? ¿Menos? Menos, dicen. Menos líquida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se está solidificando, ¿ya? Cuanto aumenta la temperatura, cuanto más lo ponemos a hervir, ¿no es cierto? El agua parece que es más suelta. ¿Por qué? Porque incluso cuando empieza a hervir, ya ha pasado a fase de gaseosa, ¿no es cierto? Las partículas se encuentran totalmente extensas. Entonces, la temperatura aumenta, la velocidad de disolución aumenta también. Ya, o es el caso, por ejemplo, de la gelatina. Cuando ustedes colocan el sobrecito de gelatina, ¿no es cierto?, en el agua caliente y empiezan a agitar, ¿no es cierto? Y de aquí también el tema de la agitación, cuanto mayor agitación, mayor velocidad de disolución. Ya empiezan a agitar hasta que el polvillo ese ha desaparecido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la temperatura y la agitación son dos factores que van a ayudar a que eso se disuelva. Cuando, por ejemplo, la gelatina dejamos enfriar, se hace sólida, ¿no es cierto? No se encuentra disuelta, está sólida. Y cuando dejamos de agitar, igual empieza o sea, hay menor, para que lo entiendan ustedes, al menos la parte de la agitación. Nuestro estómago, cuanto más esté en actividad, significa que el principio activo tiene mayor probabilidad de tener contacto con la mucosa gástrica. Pero en cambio, si la mucosa gástrica o el estómago no está en movimiento, eso no hay probabilidad de que todo el principio activo tenga contacto con la mucosa, por lo tanto no se va a absorber, ¿ya? Pero tiene mucho que ver igual la agitación, ¿ya? Cuando ustedes en su tecito colocan azúcar y empiezan a darle vueltas con la cuchara, no es cierto que se disuelve rápido el azúcar conforme más rápido giran esa cuchara, o cuanto más rápido da vueltas esa especie de remolino que se forma en la taza, claro que sí, ¿no? Entonces, la agitación aumenta, la velocidad de solución también. Temperatura aumenta, la velocidad de disolución también. No ocurre así con la viscosidad y el tamaño de la partícula. No favorece que el tamaño de la partícula disminuya para que la velocidad de disolución aumente. Y la viscosidad es un aspecto que no es muy bueno para los fármacos.
porque cuanto más viscoso, menos velocidad de disolución. Y aquí nuevamente tenemos todo este esquema que les acabo de mencionar. El comprimido o la cápsula se disgrega, se forman los gránulos, nuevamente hay disgregación, unos gránulos más pequeños, partículas más pequeñitas, y todo ello mientras está este proceso de hacerse más pequeña la partícula, aquí desde el comprimido ya empieza la disolución, porque habrá principio activo que esté en contacto con otro fluido, ¿no es cierto? Y ya esté empezando a disolverse. Nuevamente acá, cuando empieza a disgregarse la pastilla, igual es un proceso donde se está recogiendo el principio activo. ¿Ya? ¿Cuándo se recoge el 100% del principio activo? Cuando ya se disgrega por completo. Cuando ya todo el fármaco ha sido liberado. ¿Ya? Entonces hasta ahí es la liberación del medicamento. Después sigue lo que es la absorción. Proceso que comprende el desplazamiento de una sustancia desde un punto de administración hasta la circulación, incluyendo su paso a través de las distintas membranas. Entonces, como les había comentado, una vez el principio activo ya se encuentra flotando, ¿no es cierto?, en los fluidos gástricos, ya va a empezar a tener ese contacto con la mucosa gástrica. Y es ahí donde empieza la absorción. El fármaco pasa desde el punto de entrada hasta el torrente sanguíneo. En la administración intravenosa no existe este proceso, ya que directamente entra a la sangre. Antes de seguir leyendo, acá yo les he puesto un GIF para que ustedes lo puedan entender. Aquí dice entrada de nutrientes, ¿no es cierto? Luego dice transporte, utilización por las células, transporte, excreción de desechos. Este es el proceso fisiológico normal de nuestro organismo. ¿Para obtener qué cosa? Nutrientes. De la misma manera ingresan los medicamentos. Incluso las toxinas y bueno, todo lo que tenga que ingresar a nuestro organismo y ser absorbido en los intestinos, esto es una vellosidad del intestino, pues va a entrar como de esta manera. Vemos ahí el cuadradito verde, ¿no es cierto? Miren, ingresa, es absorbido ahí por los enterocitos, llega a la circulación y es transportado, ¿no? El transporte viene a ser por todas las venas del sistema circulatorio que tenemos. Es utilizada por la célula, en este caso el fármaco, nosotros tendríamos que decir, realiza su mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque se va a unir a los receptores de la célula y va a empezar a cambiar el funcionamiento de la célula. Cuando ya ha cumplido su ciclo, es transportado nuevamente hacia el hígado primeramente para ser metabolizado y después excretado por los riñones. Hay medicamentos, por ejemplo, como el salbutamol, fluticasona, salmeterol, betametasona, que son medicamentos que son en aerosol, ¿ya? Medicamentos para el asma, ingresan como lo hace en este momento el oxígeno, ¿no es cierto? Es el alveolo pulmonar. En los alveolos es que se da el intercambio gaseoso, sale el CO2, ¿no es cierto? E ingresa el oxígeno. Entonces, ingresa también el medicamento por ese intercambio, atraviesa las membranas de los alveolos, pasa a las venas y a circulación, es transportado hasta diferentes partes de nuestro organismo donde va a ejercer su mecanismo de acción. Ahora, la absorción del medicamento no existe cuando nosotros administramos el medicamento directamente en vena, ¿ya? Cuando nosotros nos tomamos una pastilla vía oral, ¿ya? Que va a tener contacto con los jugos y etc., va a cumplir todo, ¿no es cierto?, el efecto de primer paso del que habíamos hablado antes. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que el medicamento se va a perder cierta proporción de él, va a ser defecado porque algún motivo no pudo pasar las barreras del intestino, ¿ya? Después se va a perder otra proporción o va a disminuir en concentración o va a ser neutralizado su actividad farmacológica en el hígado por el efecto de primer paso, ¿ya? En cambio, cuando se coloca directamente en vena, las venas, que son las del brazo por las del general, las de las extremidades, van
hacia el corazón y del corazón son distribuidos a diferentes partes del cuerpo, ¿no es cierto? A diferentes órganos, a diferentes células. Es decir, que primero el medicamento inyectado no va a ir directo al hígado, ¿ya? Para empezar, el medicamento administrado o liberado, si ustedes quieren, vía intravenosa, entra al 100% en nuestro torrente circulatorio. ¿Ya? No hay pérdida del medicamento en la administración. Entra directamente en vena todo el medicamento. ¿Ya? Luego después vamos a ver otros efectos que hay, así como ocurre el efecto de primer paso con algunos medicamentos ocurre otro tipo de primer paso en los pulmones. ¿Ya? Pero la absorción sistémica del fármaco depende de las propiedades físico-químicas del fármaco, depende también de la anatomía y la fisiología del lugar de absorción y también de la forma farmacéutica. No es lo mismo tomar una pastilla que un jarabe. Un jarabe rápidamente, pues ya vamos a poder encontrarlo disuelto, ¿no? La pastilla primero se tiene que disgregar, después disolver, ¿no es cierto? Entonces tiene un procedimiento. ¿Ya? Entonces, ¿la forma farmacéutica importa? Sí, importa. Ya. Los fármacos se absorben por diferentes vías. Están la vía cutánea, vía digestiva, respiratorio, mucosas superficiales. Fármacos van a depender también de que la mayoría de ellos deben absorberse para producirse efecto. Estamos hablando de que no importa el tipo de vía, pero por lo general tomamos un medicamento o se nos inyecta un medicamento porque, por ejemplo, tenemos un dolor de cabeza, ¿ya? Entonces, un dolor de cabeza o náuseas o vómito o vértigo, y cualquier cosa o síntoma que tengamos, por lo general, tiene que ser absorbido primeramente para poder llegar a ciertos lugares o ciertos órganos de nuestro cuerpo. Pero hay excepciones. Hay en caso de patologías o enfermedades o infecciones que se encuentren, por ejemplo, sobre la piel, ¿ya? Hay antibióticos en crema, ¿no es cierto?, que se va a administrar directamente sobre la piel, ¿ya? Entonces el medicamento no tiene que ser absorbido para ejercer su acción. ¿Por qué? Porque está siendo administrado directamente en el lugar afectado. El medicamento no tiene que viajar a ningún lugar de nuestro cuerpo para poder ejercer su acción. Directamente ejerce su acción sobre el lugar afectado. ¿Ya? También, por ejemplo, el caso del metronidazol, ¿ya? Metronidazol en óvulos, algún tipo por ejemplo, es muy común en las mujeres, hay una bacteria que se llama Gardnerella, y esa bacteria es la sustituta de nuestras bacterias de la flora normal de lo que viene a ser la vagina, pero en estos momentos los lactobacilos, ay señor, me estaba olvidando, los lactobacilos, que son las bacterias que van a formar parte de la microbiota vaginal. Entonces, cuando hay demasiadas Gardnerella, hay un número elevado de ellas, ya se provoca una infección, ¿ya? ¿Y esa infección está a nivel, por ejemplo, estomacal? No, está a nivel vaginal. Entonces, esos óvulos de metronidazol van a ser administrados directamente al lugar donde debe hacer efecto. Entonces, ¿tiene que ser absorbido el medicamento? No. ¿Ya? Lo mismo, otros tipos de infecciones que se puedan tener a nivel intestino, donde uno pues toma el medicamento y directamente está en contacto con la zona afectada, ¿no es cierto? Algunos contrastes radiológicos, por ejemplo, el contraste yodado, hay otros medicamentos, el sulfato de bario, ¿ya? Medicamentos que son más que todo de estudios de imagenología. Por ejemplo, una colposcopía, que se quiera ver, por ejemplo, un órgano, ¿ya? Se realiza con algunos no sabría cómo decirle, porque yo más que todo eso lo categorizo como un material hospitalario, no como un medicamento.
¿Por qué? Porque no ayuda más que a ver lo que son los rayos X, ¿no? Entonces ahí no estamos curando nada, solamente por eso lo tomo como... Pero bueno, a veces hay algunas bibliografías que lo toman también como medicamento. Entonces todos esos contrastes radiológicos igual no es necesario que sean absorbidos, al menos aquellos que están relacionados con lo que viene a ser el intestino, ¿ya? Entonces habíamos visto que la absorción, el factor farmacocinético que más influye en el tiempo que necesita un fármaco para producir su efecto es la absorción, ¿ya? Cuanto más rápido queremos que sea su absorción, entonces más rápido es el inicio de acción. Si vemos que el medicamento se absorbe con una mayor rapidez, o bueno, con más rapidez, entonces significa que también va a ser más rápido el inicio de acción, va a ser rápido su efecto. ¿Es rápida su absorción? Entonces es rápido su efecto. ¿Es demasiado lenta su absorción? Entonces su acción farmacológica va a ser larga, ¿ya? Y aquí tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, los fármacos que se emplean en situaciones críticas, como en una emergencia, ya en una situación donde la vida del paciente está peligrando y necesitamos que ya mismo haga efecto, pues serán medicamentos que tengan una acción farmacológica de segundos a minutos. Pero en cambio, aquellos medicamentos que necesitamos que duren meses, como el caso de las hormonas, tienen liberación prolongada en el caso, por ejemplo, de la T de cobre, ¿ya? La T de cobre lo que hace es liberar de a poco, ¿no es cierto?, lo que viene a ser el levonorgestrel, ¿ya? ¿Qué otro medicamento más es de liberación lenta? Por ejemplo, los parches para la angina de pecho. Ya debe ser absorbido el medicamento, es liberado de a poco también en el parche y es absorbido también de manera lenta porque tiene que atravesar las diferentes capas de la piel, también las capas subcutáneas, ¿no es cierto? Llegar a los vasos y de ahí recién llega al corazón donde va a ser su efecto. Este tipo de parches para la angina de pecho tiene una liberación prolongada, su absorción es extremadamente lenta. Aquí vemos un esquemita donde podemos ver el pH de diferentes zonas de nuestro organismo. En la boca, por ejemplo, el pH es de 7, es un pH neutro. En el esófago se va haciendo ácido porque vemos que va disminuyendo, está de 5 a 6, entonces eso ya es ácido, ligeramente ácido. En el estómago, fíjense lo brutal de ácido que es, ¿ya? El pH va desde 1 a 7, perdón, desde 1 a 14, siendo 7 el neutro. Y en el estómago el pH es de 1 a 3, una media de 2.1. Después en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, se va nuevamente elevando el pH, es todavía ligeramente ácido. Pasa a la segunda porción que viene a ser el yeyuno y también el ileón. Entonces, estas porciones del intestino delgado tienen un pH extremadamente básico, ¿ya? De 7 a 8, 8 ya es básico. Y el intestino grueso nuevamente vuelve a bajar el pH, produciéndose un medio ácido, ¿ya? Los fármacos que son ácidos se hallan en su mayoría en forma no ionizada, liposoluble, lo que va a contribuir a la absorción. El caso contrario de los fármacos básicos, en los cuales predomina la forma ionizada, que es más fácil, es más hidrosoluble, perdón, y lo que va a dificultar a su vez a través de las membranas. ¿Ya? Entonces, vemos acá que posteriormente que el fármaco no se pudo disolver o no accede al intestino delgado, donde el pH, perdón, no se pudo disolver. A ver, vamos a volver atrás. El medicamento ingresa por la boca, baja por el esófago y va a caer en el saco gástrico, ¿no es cierto?
Ahí hay un pH de 2.1 más o menos aproximadamente, y este pH ácido favorece la disolución de los medicamentos que son básicos, y los ácidos, que son lo contrario, esos no van a ser absorbidos aquí en el saco. ¿Dónde van a ser absorbidos los medicamentos que son ácidos? En el intestino delgado, ¿ya? Entonces los ácidos los básicos se van a disolver en el estómago, que tiene un pH ácido, y los medicamentos que son ácidos se disuelven en un pH que es básico, es todo lo contrario, ¿ya? Entonces, en el intestino delgado, el pH ya en la primera porción del duodeno es de 5.5 y en el resto del intestino delgado viene a ser 7.5 aproximadamente. Entonces, ahí es donde se va a producir la absorción de la mayoría de los fármacos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué decimos que la mayoría de los fármacos se absorben? Por el gran tamaño que tiene el hígado, ¿ya? Cierto que el medicamento está un periodo de tiempo en el estómago dando vueltas en contacto con la mucosa gástrica, pero el tamaño de la superficie del intestino es demasiada, ¿ya? El área de absorción es de 200 metros cuadrados. ¿Y debido a qué? Debido a que está enrollado, que tiene pliegues. Además, esos pliegues tienen vellosidades y las vellosidades están conformadas por los enterocitos, y sus enterocitos tienen, o sea, es característico de ellos que en su parte que da la luz intestinal, pues tenga microvellosidades. Estas microvellosidades hacen que se absorba más rápido, atrapen a las moléculas. ¿Ya? Además de eso, tiene un elevado flujo sanguíneo, ¿ya? Fíjense ustedes, de 1000 ml por minuto, ¿ya? 1 litro por minuto, en comparación con el estómago, que es de 250 ml por minuto, la cuarta parte de lo que fluye en el intestino delgado, ¿ya? Además, la presencia de la bilis igual favorece su absorción. La presencia de transportadores para fármacos también favorece los mecanismos activos. Entonces vemos acá todo el proceso y el esquema de lo que viene a ser el intestino delgado. Vemos aquí un zoom del intestino delgado y tenemos acá los pliegues. En esos pliegues podemos ver todas las vellosidades, y a su vez estas vellosidades vemos que tiene conformada por una fila, ¿no? Una fila de enterocitos. La membrana se separa al intestino de la circulación porta. Es una estructura que es compleja, es de naturaleza semipermeable o selectivamente permeable, es decir, que va a permitir el pasaje de alguna sustancia y de otras va a restringir. Los fármacos que cuando están en forma de solución se van a absorber principalmente por dos procesos: el transporte activo y la difusión pasiva, ¿ya? Ya hemos visto cómo es el transporte activo y hemos visto también cómo es la difusión pasiva. Es importante mencionar que en la mucosa gástrica predomina la difusión pasiva, y en el intestino delgado, al ser una zona más especializada, puede tener lugar los dos mecanismos, tanto transporte activo como difusión pasiva. Entonces veamos acá en este esquemita, ¿no?, gráfico, vemos cómo nuevamente es la difusión simple. Recuerden que sencillamente la difusión simple es el atravesar de las moléculas a través de la membrana lipídica, sin la necesidad de los poros, ¿ya? Entonces vemos acá el intestino delgado, ¿no es cierto? Los enterocitos serían estos, y aquí tenemos un vaso sanguíneo. Ya tenemos acá el comprimido. Obviamente el comprimido no está así por completo, ya está disgregado, ya está en disolución, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, hacemos un zoom y aquí vemos que va a pasar a través, no necesita ningún tipo de transportador, ni de poro, ni de proteínas, ni nada. Pasa sencillamente a través de la célula enteral, sale de la célula enteral hacia los vasos sanguíneos.
¿Ya? Entonces, esa es la difusión simple. El grupo que le tocó difusión simple tiene que explicar esto. ¿Ya? Tiene que explicar bien esto. El transporte activo, fíjense ustedes cómo es el transporte activo. En este caso necesitamos nosotros un transportador o una proteína que nos ayude a poder pasar el medicamento desde la luz intestinal hacia las venas. Ya aquí hacemos un zoom del enterocito y de la luz intestinal. Tenemos entonces el medicamento, la molécula del medicamento se va a unir al sitio activo de la proteína que vaya a funcionar como transportador y va a ser ingresado hacia el interior del enterocito. ¿Ya? Ahora, esto es algo que no hemos visto antes y que es importante, el transporte paracelular. En realidad, esto es algo que se da muy poco, en muy pocas proporciones, y solo se da en un lugar específico, o más que todo, en lo que viene a ser el duodeno. Ya el duodeno es la primera porción del intestino delgado. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿no es cierto? Todos los enterocitos están bien apiladitos, juntados todos ellos, ¿no es cierto? Pero hay en alguna zona, sobre todo que, como les digo, en la sección del duodeno, que entre célula y célula, entre enterocito y enterocito, hay un pequeño espacio, ¿ya? Esto se da muy poco, pero hay un pequeño espacio. Entonces, el medicamentos que son de bajo peso molecular, de menor tamaño, menor a 200 Dalton, aquellos que tengan características iónica, ¿ya? Y esos que no van a poder atravesar por difusión simple en los enterocitos, que sean de bajo peso molecular o de menor tamaño, van a acceder por esta manera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es como pasan estos medicamentos? Pasan a través de ese espacio intercelular, directamente hacia la vena, ¿ya? Directamente hacia el transporte. No, no pasan primero a la célula y de la célula salen, no. Pasan entre la célula, en ese espacio intercelular, se abren espacio y ingresan hacia la circulación sanguínea, ¿ya? Vuelvo a repetir, esto ocurre muy poco, pero pues hay algunas moléculas que sí realizan este mecanismo de ingreso, ¿no? Por lo general son iones como el calcio, los aminoácidos y los péptidos los que van a ingresar de esta manera. A esto le llamamos transporte paracelular. Ahora, la glicoproteína P, ¿ya? La glicoproteína P es un mecanismo de defensa de nuestro organismo. ¿Qué pasa? Que a los enterocitos les gusta absorber todo, ¿ya? Ellos son afines a todo, empiezan a absorber cualquier tipo de sustancia. Imagínense que empezáramos a absorber toxinas, que muchas veces lo hacemos, ¿no? Cuando a veces tenemos intoxicación alimentaria, puede ser por esto. Entonces, empezamos a absorber, y llega un punto donde en realidad necesita nuestro cuerpo retirar esa cantidad de partículas que están ingresando o de esa toxina o de ese medicamento, ¿ya? Y ese mecanismo de defensa lo realiza la glicoproteína P. Esta glicoproteína P necesita, por cierto, energía para funcionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es contragradiente de concentración. Esta función, este mecanismo es contragradiente. Aquí en la luz intestinal vamos a tener mayor concentración, dentro de la célula vamos a tener menor concentración y nosotros queremos sacar las moléculas del fármaco hacia la luz intestinal. Entonces vamos a sacar desde donde hay poco a donde hay mucho. Y para eso requiere gasto de energía. Entonces, este mecanismo nos ayuda a disminuir las concentraciones de toxina, ya, pongámoslo entre comillas de toxina, desde el interior del enterocito otra vez hacia el intestino delgado para que sea eliminado, ¿ya? Cosas que tengo que decir sobre esto.
Sí, que las sustancias que por lo general son atrapadas por la glicoproteína P son moléculas hidrofóbicas, es decir, grasosita, ¿ya? Eh, que son de pequeño peso molecular o de tamaño molecular no, son en un tamaño intermedio, entre 300 a 2000 daltons, ¿ya? Entonces, es un proceso que puede ser saturable. Una vez que la glicoproteína P se satura, esto deja de sacar. Ya no ocurre más. Se bloquea. Ya, este cuadro que tenemos aquí, ya, es un cuadro que puede salir, por ejemplo, en el examen, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes vayan asociando los diferentes mecanismos con respecto a las características de los fármacos. Por ejemplo, los medicamentos que son ácidos y bases débiles, ¿ya? También algunos iones lipofílicos, la mayoría de los fármacos en general, van a pasar a través del mecanismo de difusión pasiva, ¿ya? Tenemos varios ejemplos aquí, el caso de propanolol, testosterona, ketoprofeno, cisaprida, estradiol, naxopreno. En el caso, por ejemplo, de los medicamentos que son sustancias fisiológicas y nutrientes, medicamentos antimicrobianos como los antibióticos beta-lactámicos, los citostáticos, ¿no? Entre otros, van a pasar por transporte activo. Caso del metotrexato, que es un citostático, la levodopa, baclofenon, cefalexima, captopril, foscarnet. Entonces, son diferentes medicamentos que van a utilizar el transporte activo. Otros van a pasar por transporte paracelular, ¿ya? Habíamos visto que son iones que el calcio, aminoácidos y péptidos, ¿no? Partículas que sean menor a 200 daltons y que sean ionizadas. La simetina, loperamida, atenolol y manitol. Y por último, la última que estábamos viendo, la glicoproteína P, a través de esto vamos a ver que se van a ver afectadas moléculas que son hidrofóbicas con un peso entre 300 y 200 daltons. ¿Hay factores que afectan a la absorción? Sí, hay. Por ejemplo, la vía de administración, también la dosis, la motilidad digestiva, la exposición a enzima digestiva y el riego sanguíneo. Habíamos visto que la vía de administración, claro que es muy importante, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque si, por ejemplo, nosotros tomamos un jarabe, va a ser mucho más rápido el efecto, ya que el medicamento o el principio activo se encuentra disuelto y no va a tener que disgregarse nada, ¿no? Es el caso contrario de las cápsulas, ¿no? Pero ojo, que la vía intravenosa es la más rápida de todas las vías. ¿Por qué? Porque estamos colocando el medicamento directamente en vena. Luego, la dosis igual es un factor que afecta la absorción porque a grandes dosis habrá una mayor absorción y un inicio de acción más rápido. Administraciones en bajas concentraciones nos va a dar una acción más lenta. Por otra parte, la motilidad digestiva es otro factor de absorción. Si hay mayor motilidad, entonces hay un menor contacto con los enterocitos, ¿ya? Ahí hay mayor absorción. La motilidad, estamos hablando del movimiento, ¿ya? Las contracciones que está teniendo el intestino, peristaltismo, muy rápido, entonces incluso hasta una diarrea, ¿no? Podría dar. Entonces no hay tanto contacto con las paredes del intestino y entonces no es absorbido. Si es menor la motilidad, entonces estamos hablando de que el medicamento se va a encontrar más tiempo, mayor cantidad de tiempo ahí en el intestino donde se va a poder absorber. Exposición a enzimas digestivas, claro que sí, en el estómago esas enzimas digestivas tienen una función que es degradar los nutrientes, ¿no es cierto? O bueno, los alimentos para liberar los nutrientes. Entonces, estas enzimas digestivas degradan también muchos de los fármacos. El riego sanguíneo es otro punto. Los órganos que son mayor irrigados
que tienen mayor venita, que tienen mayor cantidad de venas, pues tienen mayor flujo sanguíneo, ¿no? Y en este caso, si como es de gran tamaño el intestino delgado, pues tiene mayor flujo sanguíneo, ¿no? Igual el estómago tiene flujo sanguíneo, pero no la misma cantidad que, por ejemplo, en el intestino delgado. El pH es otro factor. Hemos visto, ¿no es cierto?, que en un medio ácido se absorben más rápido las bases y en un medio básico, como es el que va a disponer el intestino delgado, pues se absorberán los ácidos. Luego las interacciones con otros fármacos o con otros alimentos, igual hay que saber qué es lo que el paciente está tomando para poder administrarle de manera correcta y que no haga interacción o sinergia con ese medicamento o con los alimentos. Ya, hasta aquí vamos a quedar el día de hoy, voy a pasársela a las diapositivas. El efecto de primer paso lo vamos a ver la siguiente semana. Ya, necesito explicárselo bien. Se lo voy a pasar para que ustedes lo puedan leer. Hay personas que les ha tocado exponer el efecto de primer paso. Y aquí está igual, para que lo lean, lo entiendan y lo expliquen a sus compañeros. También lo hemos visto antes, cuando hemos visto este tema. Creo que había, ¿dónde está? No sé si hay algún grupo que le tocó efecto de primer paso pulmonar. Está también acá, lo he colocado. Y nos tocó. Aquí está. El efecto de primer paso pulmonar, vamos a ver que se da más que todo, no se va a dar en medicamentos que son absorbidos vía oral, ¿no? Así como, por ejemplo, el efecto de los medicamentos intravenosos no sufren efecto de primer paso hepático, sí que sufren estos medicamentos intravenosos el efecto de primer paso pulmonar y sus compañeros le van a explicar por qué. Tienen que buscar información sobre esto y hacer una maquetita que se pueda entender por qué se da esta situación, cómo se da y bueno, porque ustedes creen que el efecto de primer paso, por ejemplo, sea solamente en medicamentos que son intravenosos. Ya, aquí igual hay un esquema, ¿no? Que donde se puede entender bien por qué sufren el efecto del primer paso pulmonar, los medicamentos que son intravenosos. ¿Ya? Entonces, eso es todo por el día de hoy. No sé si hay alguna duda con respecto a las maquetas o algo que quieran, no sé, preguntar. ¿Todo quedó claro? Bien, si no hay preguntas, nos vemos el miércoles que viene con ustedes. Todos deben llevar sus maquetas, todos van a exponer ese día. Una de los puntos que no mencioné, creo, en las reglas, en la rúbrica, es que la puntuación es un factor que a ustedes les va a reducir puntos. Yo quiero que todos estén puntuales ahí esperando en la puerta con sus maquetas. Ya no voy a esperar a ningún grupo. Ya todos van a tener ahí sus minutos para poder exponer. Y si hay un grupo que no llegó todos a tiempo, no lo sé, menos alguna cantidad de puntos que yo ya voy a considerar. Entonces estén todos puntuales. Ya, no sé quién quería preguntar algo. ¿Todo está comprendido? Buenas tardes, dicen, disculpe. Entonces, lo que pasa, como usted decía, que en el efecto del primer paso pulmonar no hay mucha información, ¿no ve? Pensé que tenía que ser el efecto del primer paso hepático. Entonces, pulmonar, ¿no ve? Dicen, va a disculpar, es grupo 9, creo que son 8. Sí. Hay un grupo que es efecto de primer paso hepático, ¿ya? Y el otro es efecto de primer paso pulmonar. Son dos diferentes y ojo que igual lo mismo el fármaco y la forma de administración tiene mucho que ver. Entonces,
Los que expliquen el efecto de primer paso hepático, prepárense. No sé si en su maqueta están colocando un medicamento, ¿no? Pueden colocar una pastilla, por ejemplo, comprar algún comprimido que no sea algo peligroso, una aspirina, no sé, ¿no? Colocarlo y hacer el efecto de primer paso. Explicar, ¿ya? Hacer el movimiento, si quieren ustedes, del medicamento sobre, bueno, pasa por aquí, entonces acá ocurre esto, llega al hígado y ocurre esto. Entonces ustedes ver la manera, ¿no? Ya, ¿otra pregunta más? ¿Va a enviar la diapositiva al grupo, no, dice? Ya está en el grupo. Ya va, disculpa, gracias. Bien, veo que todo está entendido, gracias. Me encanta este grupo porque son bien ordenados, bien respetuosos, no hacen renegar. Bueno, gracias por su visita o, bueno, su participación. Nos vemos el día miércoles puntuales todos porque no vamos a esperar. La puntualidad hace que puedan disminuir ya su puntaje. La rúbrica no está especificado en la rúbrica, pero yo ya se los estoy diciendo a ustedes de manera verbal. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Licen. Un fin de semana.